Durante la pandemia de gripe de 1968 no se ordenó a las empresas cerrar y grandes eventos como Woodstock se pudieron celebrar. Si bien se solicitó a gran parte del país que se quede en casa y practiquen el distanciamiento social, muchos han notado cómo cierto festival de gran renombre se llevó a cabo durante la gripe de 1968. Una publicación del Instituto Americano de Investigación Económica afirma que las empresas todavía estaban operando durante la gripe de 1968 y que grandes eventos como el Festival de Música Woodstock tuvieron lugar. Nada cerrado. Las escuelas permanecieron abiertas. Todas las empresas también lo hicieron. Se lee en la publicación. Podrías ir al cine, podías ir a bares y a restaurantes. La publicación continúa diciendo que los mercados bursátiles no colapsaron, no se hicieron cumplir las órdenes de quedarse en casa y no se aprobó ninguna legislación en el Congreso. La publicación hace referencia a historias de quienes estuvieron presentes en el famoso evento musical que tuvo lugar en una granja en Nueva York en agosto de 1969 y afirma que Woodstock fue planeado en enero de 1969, durante el peor periodo de la muerte. La publicación afirma que las únicas acciones que tomó el gobierno fueron recopilar datos, alentar las pruebas y las vacunas, y agregó que el Congreso y los medios se centraron en la guerra de Vietnam, los movimientos de derechos civiles y el aterrizaje en la Luna. Woodstock, el festival musical por excelencia, se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de agosto de 1969. La filosofía hippie y el lema de paz y amor. Mucho se habló y escribió de aquel evento épico, pero lo que es casi desconocido es que se realizó durante una epidemia mortal de gripe en los Estados Unidos, que tuvo su origen en Hong Kong en diciembre de 1968 y alcanzó su pico de contagios y muertes un año después. El virus se inició en Hong Kong y mató a 100.000 personas en Estados Unidos y 2 millones en el mundo. Por estos días, y para darnos una idea de la magnitud, el COVID-19 ha provocado casi 370.000 fallecidos en el mundo. Aquella pandemia fue más mortal que la del COVID-19, pero con un detalle no menor: nada en el mundo estaba cerrado, ni escuelas, ni cines, ni bares, ni restaurantes, según explica el economista y periodista Jeffrey Tucker en un artículo en el American Institute for Economic Research. Aparte de mis compañeros de trabajo que traen su propio alcohol para limpiar sus escritorios y limpiar lápices y no usar lápices que los clientes habían usado, no hicimos nada, dijo Brown a Travel Weekly. Un artículo del New York Times de agosto de 1969 informó que docenas de médicos estaban presentes en Woodstock para abordar la amenaza potencial de un virus de resfriado o una epidemia de neumonía en una reunión tan grande. La gente ya había desarrollado inmunidad contra la pandemia de 1968. La pandemia de gripe de ese año, comúnmente conocida como gripe de Hong Kong, fue causada por un virus de influenza aviar H3N2. El primer brote registrado de la enfermedad fue en Hong Kong en el verano de 1968, aunque algunos expertos teorizan que el virus puede haberse originado en China continental. El virus, que todavía existe en la actualidad, proviene de un grupo de influencias aviarias que también produjeron el virus H2N2 de la pandemia de gripe de 1957.
Los Centros para el Control de Enfermedades estiman que 1 millón de personas en todo el mundo murieron a causa de la pandemia de gripe de 1968, que duró hasta 1969 y 1970, incluyendo la muerte de 100.000 estadounidenses. Un estudio de febrero de 2020, publicado por investigadores de las universidades de Michigan y Hong Kong, encontró que la pandemia de gripe de 1968 fue muy similar en contagio y letalidad a su predecesora de 1957, que en sí misma se parecía a la gripe estacional con una morbilidad más alta en niños y mortalidad en los extremos de la edad. La falta de pruebas sólidas socava la confianza en la tasa de mortalidad exacta, pero los investigadores confirmaron a USA Today que ambas pandemias estaban muy por debajo de los niveles observados durante la pandemia de gripe de 1918 o el brote actual de SARS-CoV-2. El Wall Street Journal informó que el virus llegó en 2 oleadas diferentes. El segundo brote, en la segunda mitad de 1969, fue más mortal que la primera ola del año anterior. Los gobiernos y los medios no pidieron restricciones a la vida pública y a la actividad económica, se lee en un artículo. Se permitió que la enfermedad corriera por comunidades, prácticamente sin obstáculos hasta que una vacuna estuvo disponible para detenerla aproximadamente 4 meses después de que salió a la superficie. El Festival de Woodstock de 1969 tuvo lugar en medio de esta pandemia mundial. En el festival hubo 750.000 personas, gozando de las actuaciones de Janis Joplin, Santana o Jimi Hendrix. Nadie se acordó de la pandemia. La esperanza de vida en los Estados Unidos en esos días era de 70 años, mientras que hoy es de 78. La población era de 200 millones en comparación con los 328 millones de hoy. También era una población más sana, con baja obesidad. Para darnos cuenta que aquella pandemia fue tan aterradora como la actual, si fuera posible extrapolar los datos de defunciones en función de la población y la demografía, hoy habría 250.000 muertos por aquel virus del 68 al 69. En 1968 o el 69, la pandemia de H3N2 mató a más personas en los Estados Unidos que el número total de muertes estadounidenses durante las guerras de Vietnam y Corea. No se hicieron cumplir las órdenes de quedarse en casa, sin embargo el concepto de distanciamiento social aún no era una práctica aceptada entre los expertos en salud pública, y la pandemia de gripe de 1968 no fue tan mortal como otras enfermedades. Los legisladores tampoco enfrentaron una presión pública seria para frenar el virus, ya que la atención de la nación se centró en otros lugares. El Festival de Woodstock se llevó a cabo en agosto, pero la fecha original era en enero del 69. Cuando la pandemia causaba muchas víctimas y se parecía a la que 12 años antes había dejado 2 millones de fallecidos en el mundo. Sin duda una gran anécdota en la historia que ni nos hubiéramos enterado si no fuera por esta pandemia actual. ¿Quién lo diría? Woodstock en medio de una pandemia que mató a más de 2 millones de personas en el mundo. Esto nos llama a la reflexión de que cada cierto tiempo estamos expuestos. Se ha avanzado tanto en tecnología astronáutica, pero ante un virus mortal parecemos tan insignificantes.
Esta fue la historia del Festival de Woodstock en medio de una pandemia y los datos que tenía alrededor. Deja en los comentarios qué te parece este tema y si tenías idea o conocimiento de que esto había sucedido. Muchas gracias por tu atención.